Ya está en nuestros estudios Lourdes Flores Nano, líder histórica del PPC, que esta semana ha tenido, ya tiene usted ya el grado de líder histórica, ¿o no? ¿O solo Bedoya? Bueno, a una mujer nunca se le dice histórica, ¿no? Ya empezó a gusto. Muy bien. Empezamos mal. Pero usted está bien contenta y está valiente. Estoy contenta porque hemos tenido un magnífico congreso partidario. ¿Por qué ha sido magnífico? A ver, les debo confesar, y debo confesar a los amigos, que por primera vez yo en mi vida he ido a un congreso iracundo, así, con tesis enfrentadas, teníamos posiciones diferentes, habían puntos de vista de cómo ir a las elecciones, si se debía hacer o no alianzas. Y yo estaba, la sacó de sus cabales el señor Castro. Digamos, Augusto, que evidentemente, no lo puedo ocultar, llegábamos a un congreso con puntos de vista distintos, y yo, por primera vez, dolida por algunas circunstancias previas, pero lo importante... Lo de secada. Sí, eso yo sentí y se lo hice saber a Raúl en el curso. Se lo hizo saber al mundo entero, le ha dicho infraterno. O sea, le ha dicho mal hermano. Quiero decirlo así. Sal de mi familia. No, a ver, vamos a ver. Yo he tenido unas declaraciones el viernes, que también eso es importante decir. El periodismo tiene esos problemas, que uno declara. Yo bien mandada sabía que teníamos los votos en el Congreso, dije que pero las se cosas que han salido. sus vaticinios. Sí, con lo cual evidentemente... Tanto lo de un militante un voto como lo del candidato propio. Con lo cual creo que era el sentimiento que yo percibía en el partido. Y o por sea, eso usted tiene más peso que Raúl Castro en el PPC. No, yo felizmente cada día con menos peso, como dice Yamashita. Cada día con menos peso. Pero lo importante, hemos debatido, nos hemos trenzado un poco. Yo juvenilmente he liderado la fórmula de un militante, un voto, y me acaba de decir Sol que eso era que un militante, un voto, lo dice la del... Eso. ¿No? Ya tiene el eslogan completo. Lindo. Me hubieran dicho que quedaba más bonito. Pero lo importante es que esa fórmula se aprobó por consenso. O sea que finalmente concédanos eso todos. Somos una institución, un partido que vibra, un partido que tiene fuerza, un partido que tiene tendencias. Seguramente el próximo año, que es el 2015, tendremos tendencias en debate. Ahora vamos a ir a una elección con precandidatos que van a competir. Pero eso es un partido político. Pero usted percibe, eso falta en el Perú. Pero usted percibe, en lo que ha insistido además en esta entrevista que nos confiesa que fue el viernes, en que efectivamente Raúl Castro está todavía resentido con aquellos que postularon también para la presidencia, es decir, los reformistas, Bengolea, Perestello, Eguren. Él está resentido con ellos y cualquier propuesta que ellos hacen lo toma como una amenaza. ¿Insiste en esto usted? No, yo creo, Augusto, que ha pasado... Yo creo que este Congreso, por eso dijo, ha sido importante. Porque si bien es verdad que hemos llegado con puntos de vista confrontados, hemos terminado el Congreso con votos unánimes y por consenso. Y nos toca ahora construir el desafío que tenemos. ¿Qué hemos acordado? Que en Lima vamos con candidato propio. No hay ninguna alianza, vamos con candidato propio. Ahí están todos los felices con el resultado. Ajá. No está Raúl Castro, ¿no? Esa es un chifita que nos comimos después para celebrar el un militante, un voto. Y no teníamos la frase completa. ¿Qué hemos acordado? Vamos a las elecciones con candidato propio. Ese candidato se elige por una fórmula democrática, lo cual me permite desde hoy invitar a los amigos pepecistas a esta gran fiesta democrática de la que debemos ser parte. Para que postulen y democráticamente dentro del partido se escoja al quien el partido va a presentar. O sea, pero ¿cómo se va a atrever alguien a presentarse si hay justas razones para temer que dentro del partido están también las personas que sabotean las candidaturas? Yo sé que ustedes dicen que no, quizá usted no lo va a decir de frente, pero... En las calles se dice que fue gente del PPC la que soltó todo lo que terminó derrumbando a Pablo Secada. Gracias a Dios es un incidente ya acabado, pero solo quiero cerrarlo con este concepto. Yo no creo, Sol, que el tema haya nacido de ninguna manera dentro del partido. Es evidente que tiene que haber habido intereses de fuera para retomar una información que parece tenían guardada de atrás, cosa que sabemos que en la vida política ocurre, y mi crítica, hecha mucho más directamente interna en el partido con documentos, incluso es que ha habido gente... Eso es lo que yo llamo infraternidad, que sea un poco satisfecho de que eso haya ocurrido. En lugar de juntarse y unirse, también tengo que decir, porque me parece justas dos cosas. Primero, que yo he sido la impulsora de esa candidatura, porque creía que a la política hay que traer gente valiosa. O sea, a mí me gusta mucho ¿Sigue pensando que Pablo Secada es una persona valiosa? Yo creo que es una persona valiosa, pero evidentemente estos hechos han demostrado la necesidad que él tenga una corrección de sí mismo. Y él ha tenido la Luis Bedoya ha ido más allá, ha dicho que es un genio y que hay que tolerarle los impromptus. Yo creo que es una persona brillante y lo es, y por eso creo que este episodio tiene que hacerlo madurar. Ahora, pero ¿qué piensa usted de una cosa? Yo también he tenido la hidalguía de reconocer en el partido que no habiendo querido crear un problema, puedo haberlo creado y he pedido disculpas. Así como Raúl ha tenido hidalguía frente a los documentos que he dado de pedir disculpas por las cosas que respecto de mí también se ha dicho al interior del partido, todo lo cual les revela que somos una colectividad en la que podemos tener puntos de vista, pero sabemos ser también
fraternos en disculparnos de lo que hacemos mal para caminar hacia adelante. Ahora, todo eso ha sido bueno y eso me parece que vale la pena decir. El PPC tiene mala suerte, ¿no? Porque a Alan García le perdonan que patee a una persona y parece que a Pablo Secada no le perdonan esto, que evidentemente ha sido un error, como va a tratar así a nadie, no se puede tratar así a nadie, pero entre la patada y decirle baboso a alguien, yo no sé qué cosa es peor. Ahora, Sol, mire, yo le agradezco mucho su pregunta porque viniendo de usted una destacadísima periodista, también eso me permite decirles cordialmente a todos, miren, yo puedo haber sido, porque soy ya una política más experimentada y en consecuencia tampoco tengo que entusiasmarme o querer tener la paciencia necesaria frente a algo que la opinión pública, eso que se llama la opinión pública tan rápidamente critica, ¿qué es lo que ha pasado? Yo he querido sostener un candidato e impulsarlo porque creo que es una persona que vale, a pesar que reconozco que los hechos llevaban a la conducción de esa candidatura. Pero también no podemos ser, como colectividad, una colectividad en la que sancionemos y censuremos a personas que tienen tanto valor y que tienen que reconocer sus propios errores. De modo que, ¿qué es lo que este episodio nos da? Una lección para una persona valiosa, tiene que corregirse, yo creo que tiene la oportunidad de poder rectificar, avanzar, y hay que seguirle dando oportunidad a gente nueva y fresca que viene a la política. Usted tiene razón, eso lo dije ayer. Yo he sido partidaria siempre que las puertas del partido, y mencioné un centenar de personas que estaban allí. Entonces no podemos ser una colectividad que dé la sensación que pasa la puerta y viene la masacre. Eso no se puede hacer. Raúl Castro dice que fue Pablo Secada quien dijo que había regidores corruptos del partido y que eran cercanos a mí, pero sin tener pruebas. Pablo pensaba que ese regidor al que él se refería iba a ser mi dejado en las elecciones. Eso nunca sucedió. Entonces sí hay una versión de que vino desde adentro del propio PPC esta campaña para tumbarse a Secada. Yo quisiera decir lo siguiente en aras a no seguir a un tema que ya está terminado, un tema que ya hemos superado. Hemos sido, y yo me incluyo, porque yo misma nunca había ido al partido a un evento llevando tesis encontradas y representando un sector del partido. Nunca me había pasado, yo era más bien una persona siempre conciliadora. Pero en este congreso llegamos efectivamente con ese enfrentamiento y gracias a Dios hemos hablado con franqueza. Yo he entregado algunos documentos que el presidente del partido, estoy segura, va a tomar las cartas en el asunto de personas que me parece que no han actuado bien. Y yo creo que todos... O sea, sí hubo algunas deslealtades. ¿Cómo les gusta a ustedes meter candela, no? Lo importante es que ya resolvimos lo que hubo que hacer, lo hicimos fraternalmente, hemos discutido, doy a conocer que hemos tenido un congreso candente y que a mí me ha hecho recordar... La candela la ponen ustedes, nuestros tiempos universitarios, mi querida Sol, yo gritaba pues como los chicos, ¿no? Ya les he dicho un militante, un voto, y éramos un congreso sólido, importante, una asamblea universitaria. Hasta algo afónica que habló. Imagínense, miran a los chicos de la foto, uy, vamos a... Pero lo importante, el PPC unido... Jamás será vencido. Eso, con su candidato a la alcaldía de Lima, con elecciones dejar... democráticas y con libertad en las regiones para forjar proyectos. Vamos a entrar a ese tema. El PPC unido jamás será vencido. Eso. Unido con el Partido Nacionalista para lograr la presidencia del Congreso. Muy bien, vamos a ver. Vamos a hablar. Vamos a ver. Bueno, claro, pues eso es lo que dicen. Pues eso es lo que dicen, que ustedes han negociado eso para apoyar al gabinete Cornejo y que por eso es que al final, con el voto de confianza, se daban las manos. Qué difícil es que se presuma que una colectividad política puede actuar sin nada a cambio. Pero esa es la historia del PPC. No es así. O sea, usted niega que en julio habrá un presidente del Congreso del PPC. No, a ver, yo eso no puedo decirlo. Y me encantaría que ocurriera. Pero ¿qué pasa si llega la presidencia? Pero lo que niega es que haya negociado eso. Ya lo está insinuando Bengolea, ¿no? Hay condiciones para que la oposición presida. No, pero vamos a aclarar el tema. ¿No? Es un tema muy importante, creo, primero, el Partido Popular Cristiano, efectivamente, el viernes, con toda la oposición, hizo ese importantísimo llamado de atención, fundamental. Si el gobierno no entendió lo que pasó el viernes y el llamado de atención que se refleja, pues no tienen ojos ni oídos para ver lo que está pasando. El día lunes... Pero parece que no han entendido, ¿no? Yo espero que lo hagan a gusto. Yo no creo que somos un gobierno irresponsable, yo no creo que somos un país de irresponsables ni un gobierno de gente ciega. El día lunes, ante la comunicación, ante el comunicado público, me dicen, es un papelito. No, pues ya, si no le creemos a la palabra del primer ministro, tampoco no creemos en nada. Nosotros sí creímos. Bueno, la palabra, ¿por qué tiene que mandar un papel? Bueno, porque quiso evidenciar públicamente y frente a eso nosotros dimos muy bien. Le damos la confianza. ¿Exigió que exista ese documento en papel? Exigió que hubiera una declaración pública y clara, luego del diálogo los parlamentarios subieron, y a partir de ahí es un gesto. Pero fueron los únicos que negociaron, ¿no?, con el gobierno. Fuimos los únicos que hicimos un planteamiento y tuvimos un gesto a favor, y yo me alegro que hayamos ayudado a desentrampar una crisis. Sin nada a cambio. Pero a su pregunta, un mes de gusto. Usted me pregunta si el Parlamento pudiera el próximo mes de julio, que pasa mucho, cambiar de conducción, y yo le diría qué saludable sería. No sé si en manos de un PPCista,
pero qué saludable que pudiera el Congreso refrescarse con un presidente de la oposición, como ocurrió con Antero Flores Arauz en el gobierno de Toledo. Fue muy valioso. Ahora, de modo que eso, yo creo que Bengolea hace bien en plantearlo como un escenario político que por supuesto no tiene nada que ver con ningún interés para nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el otro tema? Usted dice, vamos a partir de una presunción de veracidad, usted dice que no hubo más negociación que eso. Es decir, por favor, comprométanse a que la primera dama no va a hacer cosas que no le Y corresponden. por eso hoy día he dicho Sol con toda claridad. Eso creo que nos da autoridad para decirle, oiga, señor Cornejo, usted no se hace respetar, chavo a su casa. Y claro, siempre lo pueden llamar al Congreso y yo creo que censurarlo. deberíamos ser severísimos si vemos un gobierno Pero hay otra cosa. temblecón y sin personalidad. Hay otra cosa también, y usted como política debe saberlo. En el momento en que se produce la crisis, de no darle la confianza, o sea, la primera sesión, parecía clarísimo también que el APRA y el fujimorismo estaban tomando el liderazgo por sus propios intereses, que era ir en contra de algunos ministros, más otros intereses que pueden tener, ¿no? Y el PPC ahí estaba como detrás. ¿Cuánto jugó en que al final le dieran la confianza el no quedarse como la colita del APRA y el fujimorismo? Fíjese que esa que es una lectura posible, me ha hecho a mí, sin embargo, con absoluta hidalguía decir que discrepo, por ejemplo, de una voz como la de Mario Vargas Llosa, que es tan brillante, pero que Mario dice, y dicen los del gobierno, esto es una cosa confabulada del APRA y del fujimorismo, unida a los grupos de opinión, etcétera. No confabulada, sino que coinciden en el interés. Por eso, por ejemplo, en el odio al ministro Cateriano, coinciden sin confabularse. Y yo digo lo siguiente, Sol, miren, yo creo que el gobierno comete un error de perspectiva enorme si comienza a mirar de la culpa ajena. Mírense en su propia culpa. La crisis ministerial anterior no la provocó la oposición, la provocó el propio gobierno, de modo que sin duda hay intereses y están afuera. Usted me pregunta, no, Sol, nosotros hubiéramos podido acompañar con toda lealtad esos votos y hubiéramos sentido que eso era lo mejor para el país, pero sentimos que podíamos ser 7 votos importantes, lo hemos hecho además con nuestros aliados, con Alianza para el Progreso, que éramos unos votos importantes para desentrabar una crisis. Eso nos da hoy día la libertad y la tranquilidad de fiscalizar, lo haremos con responsabilidad, y yo me siento muy orgulloso que nuestros parlamentarios, una vez más, honrando una línea de conducta del partido, hayan dicho, si podemos también ser útiles para avanzar, avancemos. Finalmente, le quería preguntar, el ministro Cornejo puede tener muy buena fe en comprometerse a que él va a ser el portavoz del gobierno y que no va a permitir intromisiones, pero ¿qué pasa si el presidente sale 3 días después a decir, como ha dicho, prácticamente lo contrario? Si a la crisis provocada se suman las encuestas de hoy, y el gobierno tiene un poquito de asesores, y el presidente de la República un poquito de lectura de la realidad, tiene que ser consciente, señor presidente de la República, que tiene que cambiar. Y tiene que ser consciente el primer ministro del rol que le corresponde, Augusto y Sol y amigos. En el Perú todavía no valoramos lo que significa la figura del primer ministro, que es una figura importantísima, porque es la figura que debe servir de pararrayos, es la que puede ser el vocero del gobierno, es una autoridad política de envergadura. Entonces, si hoy el ministro Cornejo se revela además como un viejo político o juvenil político universitario, oiga, señor ministro Cornejo de repente tiene la oportunidad de deslumbrarnos y de demostrar que aprendió a ser político en los tiempos de universidad, en que nosotros teníamos buena política, y de repente, oye, estamos ante un magnífico político. Démosle la oportunidad, yo se la concedo como representante de un partido político de oposición, para que el gobierno también nos dé oportunidad. Si eso no funciona, hay mecanismos constitucionales para cambiar, pero de hoy, sin haber pedido nada a cambio, yo celebro que los parlamentarios del PPC y los de Alianza por el Progreso hayan dado un aire y un respiro, porque imagínense también, amigos, vivir una crisis gubernamental innecesaria, provocada por el gobierno, pero innecesaria. Tampoco el país está para vivir de crisis en crisis. Hay que tener también la madurez necesaria para darle salidas. La política tiene que tener flexibilidad. La política es precisamente esa capacidad de diálogo, de persuasión, de entendimiento, de flexibilidad. No es la guerra, porque si vivimos en guerra permanente y en crisis permanente, ¿para qué existe la política? Yo creo que se ha hecho buena política, enhorabuena. Si no estamos en el camino correcto, rectificaremos. Y si hemos ayudado a un aire y el gobierno lo entiende, enhorabuena para el país. Muchas gracias a por haber ustedes, estado aquí encantada. esta noche.